Bueno, renuevo el saludo. Buenas tardes, noches. Qué bueno que podamos ser un lindo grupo de hermanos. Casi una reunión de varones, pero no. Está Ariana y está Hanna, así que por eso digo casi. Un encuentro masculino, pero también están las chicas. Así que qué bueno que podamos estar juntos para compartir de la palabra del Señor. Estamos viendo en estos encuentros de miércoles el tema de no lo voy a hacer yo para así no sé dónde cambiar. El tema de eclesiología. Le comentamos a las personas por ahí que vienen por primera vez. Eclesiología es justamente el estudio sobre la iglesia, que enseña la palabra sobre la iglesia, cómo nació la iglesia, y hemos visto varias cuestiones que tienen que ver justamente con esto: las ordenanzas de la iglesia, el gobierno de la iglesia, lo que es una iglesia local y lo que es una iglesia universal, por quienes está compuesta. Y bueno, y en esta oportunidad comenzamos el miércoles pasado con un tema que está dentro de lo que es eclesiología, que es la consejería bíblica. Y a modo de repaso para los que se están sumando hoy, después yo les voy a dar una fotocopia, que es lo mismo que está en el PowerPoint, para que también lo puedan tener como un refuerzo, ¿no? De lo que estuvimos viendo. Vimos un poquito acerca de lo que es la consejería secular, que tiene que ver por ahí con las personas cuando tienen un problema emocional, relacional, acuden a un psicoanalista, ¿no? Acá tenemos un especialista en el tema, o quizás a un psiquiatra cuando es un problema de salud mental. Y dijimos que no tenemos nada en contra de esto, todo lo contrario, son personas que se forman para esta tarea, pero sí que como hijos de Dios nosotros tenemos que buscar por sobre todas las cosas el consejo basado en las Escrituras y en la palabra de Dios. Por eso la importancia de nosotros formarnos como consejeros bíblicos, porque hay muchas necesidades, no solamente en la iglesia y entre nosotros, ¿no? Que somos parte del cuerpo de Cristo, sino de personas que por ahí acuden a nosotros, que se acercan a nosotros sabiendo que somos hijos de Dios y que nos piden un consejo. Bueno, entonces la importancia de este tema, ¿no? Y habíamos visto que muchas veces los consejeros seculares que no tienen a Cristo en su corazón empiezan a hacer todo como un estudio del problema, de la situación, buscando la raíz de ese problema y en muchas oportunidades trasladar la culpa, ¿no?, a un tercero. Y dijimos que la palabra de Dios siempre pone el foco en la misma persona, ¿no?, y en la causa original de ese problema, que es ni más ni menos que el pecado en la persona, que es lo que provoca después un desenlace de un problema con una raíz espiritual. Entonces dijimos que nosotros en las Escrituras, en la palabra de Dios y a través de Cristo y lo que Él hizo por nosotros, podemos encontrar la solución y la luz en el camino para la mayoría de los problemas, sobre todo cuando son problemas de raíz espiritual, ¿no?, y en nuestra relación con Dios. Habíamos visto también esto del aconsejar nautético o la consejería nautética. Dijimos, qué palabra rara, ¿no? Pero bueno, esta palabra tiene un porqué. Esta palabra deriva de una palabra griega que aparece en el texto original bíblico, ¿sí?, que es la palabra noxeteo. Y esta palabra, cuando se traduce en el Nuevo Testamento al español, aparece en muchas oportunidades como la palabra amonestar o la palabra exhortar, ¿sí? Y dijimos que hace a un concepto más profundo de lo que es simplemente la palabra aconsejar o consejo. Tiene que ver con algo más profundo, como lo vimos el miércoles pasado. Y por ejemplo vimos en Romanos 15:14 un versículo donde aparecía esta palabra que dice: yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Esa palabra, que la vemos ahí en nuestro idioma como amonestarnos unos a otros, es la palabra nouteteo, que aparece en el original, y por eso esto de la consejería noutética. Habíamos visto que este tipo de consejería, que no es ni más ni menos que la consejería bíblica, ¿no?, centrada en la palabra de Dios, abarca tres ideas principales, que era la confrontación, ¿sí?, la preocupación por la persona que se está aconsejando y la búsqueda del cambio.
un cambio radical en ese problema que tiene la persona que busca el consejo bíblico de la palabra de Dios. Bien, vimos lo que es el término exhortar, el término amonestar, y también algo muy importante sacado de Colosenses, de Colosenses, decía que los cristianos tenían que ser conocedores y llenos de bondad para poder corregir, amonestar, aconsejar al otro, ¿no? Entonces esto lo hemos planteado como dos requisitos importantes. ¿Quién puede ser un consejero? Alguien que primero tiene el conocimiento de la palabra de Dios, porque es lo que después va a ser su fuente, ¿no? Para poder aconsejar, y la importancia de aconsejar en bondad, en amor, con empatía y preocupación por la persona que se acerca con una dificultad. Muy bien. Y hoy vamos a seguir con este punto que dice: el aconsejar nautético caracteriza la obra del ministerio. La obra del ministerio es un término amplio, ¿no? En la iglesia hay muchos ministerios, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahora es que la consejería bíblica tiene que ser de alguna manera algo que traspasa a todos los ministerios donde nosotros podemos trabajar en la iglesia y servir al Señor. Por ejemplo, alguien que trabaja enseñando a los niños, de alguna manera es un consejero bíblico, ¿no? Que lleva el consejo de la palabra de Dios a los niños que lo están escuchando en su clase. Lo mismo aquel que predica desde un púlpito, ¿sí? Hace una consejería pública basada en la palabra de Dios, y la persona que la recibe puede hallar ese consuelo, esa amonestación, esa exhortación y esa palabra apropiada para su corazón, para su vida. El primer punto de la predicación es un ministerio público, dice Colosenses 1:28, a quien anunciamos amonestando, y ahí aparece la palabra nouseteo, que es la palabra amonestar, a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Siempre que nosotros predicamos y hacemos uso de la palabra de Dios, ¿a quién estamos predicando? Ahí dice: ¿a quién anunciamos? ¿Quién es ese a quién anunciamos? A Cristo, ¿no es cierto? Cristo tiene que ser el tema central de nuestra prédica, ¿sí? Y del mensaje central que usamos para aconsejar bíblicamente a una persona. ¿Y cuál es el objetivo o el fin? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Toda persona que se acerca con un problema de raíz espiritual, emocional, relacional, necesita que se le presente a Cristo. ¿A quién tenemos que anunciar? A Cristo. Con amonestación, con consejo, con exhortación. ¿Con qué objetivo? De que la persona alcance, a través de un cambio en su vida, la perfección. Y la perfección no quiere decir que justamente no va a cometer ningún error, no va a tener ninguna desviación en su vida, sino que va a alcanzar un estado de mayor madurez, ¿sí? Para poder salir adelante y experimentar un cambio en su vida. La confrontación pública de la predicación tiene un efecto sanador en el oyente. No solo da la salvación a su alma, sino también sanidad a su mente, ¿sí? En segundo lugar, el pastorear es un ministerio privado. Estamos viendo que la consejería atraviesa todos los ministerios, lo público y lo privado. En Hechos 20 vemos al apóstol Pablo confrontando a las personas de manera auténtica en los contactos diarios del trabajo pastoral. Vamos a leer capítulo, no todo el capítulo obviamente, después lo leen ustedes tranquilos en sus hogares, pero Hechos 20 es un pasaje maravilloso porque vemos cómo Pablo actúa como un consejero, como un pastor, donde en sus contactos diarios, donde él se movía, realizaba este trabajo de consejería pastoral. Por ejemplo, el versículo 1 comienza diciendo: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado. Acá con sus discípulos los llama aparte, los abraza, los exhorta. Fíjense que acá aparece lo que es la exhortación, pero también tomado la mano del amor, del abrazo, y dice que se despide para ir a Macedonia, ¿sí? Y después, si usted va leyendo varios versículos, ¿sí? de este pasaje, en diferentes ocasiones él realiza esta tarea de consejería pastoral.
Pero cuando vamos al versículo 31, él le habla directamente a los ancianos, a los pastores de la iglesia. En primer lugar, le transmite que esa iba a ser la última vez que se iban a ver, porque Pablo ya había recibido del Señor la anticipación de que su vida iba a llegar a su fin, y por eso le dice: esta va a ser la última vez que ustedes me van a ver. Y él le deja un consejo, ¿no? Bueno, ahí es el registro bíblico más lleno de la actividad nautética privada que en su discurso de despedida a los ancianos. Esta es una escena conmovedora. Ellos no lo mirarían otra vez. En sus comentarios, Pablo repasó sus 3 años de ministerio en Éfeso, nombrando el pasado, viendo el futuro y describiendo el presente. Él previno acerca de los problemas que probablemente surgirían, describió el tipo de actividad en la cual estaba comprometido mientras estaba con ellos y los urgió a continuar la misma obra entre su gente. Y ahí en el versículo 31 dice: por tanto, velad, le dice a los ancianos de la iglesia de Éfeso, acordando que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes. Y el versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su sangre. Estaba retransmitiendo o pasando la posta de lo que él mismo hacía a aquellos que iban a ser encargados de quedarse a cargo de la iglesia, ¿no? Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar, de aconsejar con lágrimas a cada uno. Y ahí, como dice, ¿no? Rara veces pensamos en un Pablo pastor, ¿no? Consejero, siempre pensamos en el Pablo misionero, aquel que hacía sus largos viajes recorriendo territorios vastos, pero aquí vemos a Pablo comprometido en una sólida obra pastoral que es necesaria para edificar a los individuos en su fe. Sus cartas están llenas con nombres de individuos específicos con quienes él estuvo involucrado muy íntimamente. Dice el versículo 37 del capítulo 20: entonces hubo un gran llanto de todos los que estaban ahí con Pablo. Fíjense la relación íntima que se había forjado con el apóstol, ¿no? A través de su ministerio pastoral con estas personas. Después que él le dijo: no nos vamos a ver más, hubo un gran llanto de todos, se echaron al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no le verían más su rostro, y la acompañaron al barco. Bien, este tipo de consejería bíblica que estamos viendo, vamos a ver que involucra 3 elementos. En primer lugar, debemos enseñar mediante la palabra, y acá está hablando de la palabra verbal, de lo que nosotros podemos comunicar. Cuando hablamos de enseñanza, la enseñanza sugiere la comunicación de datos, hacer que la información sea conocida, clara, entendible y memorable. Acá hay algunos que son maestros en su ámbito secular y otros son maestros bíblicos, ¿no? Aquí en la iglesia. Y siempre que tratamos de enseñar, tratamos justamente de transmitir con nuestras palabras una información que sea clara, ¿sí? Que se dé a conocer, que los demás la entiendan y que sea memorable, que quede en la memoria de la persona como algo que realmente fue de valor para su vida. Esto es importante cuando se aplica la consejería bíblica, transmitir una enseñanza que va a generar un cambio en la persona que necesita ser aconsejada por un X problema. Dice: en el aconsejar nautético, la enseñanza es usada para llevar a cabo el cambio de la personalidad y el comportamiento, ¿sí? El aconsejar nautético sugiere primero que hay algo malo en la persona que tiene que ser confrontado, ¿sí? Y cuando hablamos de algo malo, estamos hablando bíblicamente de un pecado, de un problema de raíz espiritual, una obstrucción, algún problema, alguna dificultad, alguna necesidad que tiene que ser reconocida y tratada como el centro. Siempre que vamos a aconsejar a una persona, bueno, hay que buscar cuál es ese pecado, esa raíz, ese problema de raíz espiritual al que hay que confrontar, y a través de la enseñanza de la palabra vamos a generar ese cambio. En pocas palabras, la confrontación auténtica levanta una condición en el aconsejado que Dios quiere cambiar. No nosotros, ¿Quién es el que cambia a la persona? Dios.
En segundo lugar, el segundo elemento que incluye la consejería, entrenando mediante la palabra. Mediante una palabra de aliento, es importante alentar, ¿sí o no? Es importante alentar. Pero a veces nos quedamos en alentar a la persona. Bueno, vas a salir adelante, todo tiene solución, el Señor te va a abrir una puerta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también es importante este entrenamiento cuando hay que reprobar algo que la persona está haciendo y decirle, no estoy de acuerdo con esto, ¿sí? Estás haciendo el camino que estás llevando, y hacerle ver que hay una culpa que tiene que asumir, que lo está llevando justamente a desviarse del camino que lo lleva a la solución de su problema. Dice, la Biblia nos da instancias específicas de actividades nautéticas. Y ahí puse dos ejemplos. ¿Se acuerdan el caso de Natán? David peca con Betsabé. ¿Y quién es el que Dios envía como el consejero para confrontarlo con el pecado que David tenía? Natán, ¿cierto? Después de su pecado lo confronta David. Cuando Jesús confronta a Pedro, después de su resurrección, ¿se acuerdan que estaban pescando y aparece alguien en la orilla que al principio no lo distinguen y era Jesús resucitado? ¿Sí? Cuando Pedro se da cuenta, se tira a la barca, empieza a nadar, lo abraza, porque en su memoria todavía estaba la traición que él había hecho al mismo Jesús, cómo lo había negado, y bueno, tenía ese dolor en su corazón. Y ahí hay un acto de consejería de Cristo, lo confronta con el pecado. ¿Se acuerdan que le pregunta 3 veces, ¿me amas, me amas, me amas? Hasta que Pedro realmente abre su corazón a Cristo y es restaurado en su relación con Él. La Biblia da un caso específico contrario, ¿no? De no utilizar la confrontación. ¿Se acuerdan el caso del sacerdote Elí? Que tenía 2 hijos que no eran para nada seguidores de los pasos espirituales de su padre. Dice en 1 Samuel 3:13, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, la casa de Elí, dice Dios, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Qué significa que no los estorbó? Bueno, que falló al no hablar pronto, en el momento, ¿no? El no aconsejar bíblicamente a sus hijos. Dice, al no ser suficientemente estricto y no ser lo suficientemente serio para llevar a cabo cambios genuinos en ellos. Después en 1 Samuel 2:22, él lo trató de hacer esto, ¿no? Pero fue demasiado tarde. Estorbado significa reprender o confrontar de manera nautética. En hebreo significa debilitar y parece tener la idea de dominar las actividades pecaminosas de otro. Pensar, ¿cómo debilitar? Estorbar, debilitar. ¿Qué es esto de dominar las actividades pecaminosas del otro? Bueno, como padre, cuando vemos que nuestros hijos están cometiendo un error, uno tiene que estar ahí, ¿no? No puede ceder, no se puede dormir. Tiene que marcar el error, hacerle ver que está equivocado, que está en un camino que tiene que generar un cambio en su vida. Entonces uno va debilitando en el otro la idea de seguir en esa actitud, ¿sí? Y va fortaleciendo por otro lado otras actitudes que uno quiere buscar en sus hijos. Esto fue lo que no hizo Elí. En el momento que él vio que sus hijos le estaban teniendo malas actitudes, no estuvo ahí para estorbar, para debilitar ese accionar que los hijos tenían para que se genere un cambio. Eso es lo que quiere decir la palabra estorbar. Su fracaso proviene de la forma que finalmente reprendió a sus hijos, porque cuando los reprende también, ahora vamos a ver que lo hace mal. Dice en 1 Samuel 2:23 que él le pregunta, ¿por qué haces cosas semejantes? Le pregunta a sus hijos. Y acá se nos aconseja que la pregunta correcta no es por qué, no hay que buscar el por qué, ¿sí? Sino el qué. Fíjate que dice, esto muestra una diferencia fundamental en la consejería secular y la bíblica. Toda la consejería secular recomienda excursiones frecuentes y largas a las complejidades pasadas, donde se pregunta el porqué y los motivos del comportamiento. Excursiones al pasado, ¿no? Se empieza a navegar en aguas profundas, a ver por qué está ahora en el presente teniendo este comportamiento. Que fue un poquito lo que Samuel dijo, ¿por qué haces cosas semejantes?
Y los hijos hasta le podrían haber respondido, bueno, porque vos en su momento no nos corregiste, ¿no? Y se podrían haber excusado y trasladado su propia culpa quizás a su padre. Entonces, principalmente dice el aconsejar nautético está comprometido a la discusión de el qué, no el por qué. La razón del por qué las personas se involucran en problemas en sus relaciones con Dios y otros es debido a sus naturalezas pecaminosas. O sea, ¿por qué hace cosas semejantes? Porque había pecado en los hijos de Eli. Ese es el por qué. ¿Sí? Ahora, la pregunta que él tendría que haber hecho a sus hijos, ¿qué están haciendo para que ellos reflexionen sobre su pecado, ¿no es cierto? Para generar realmente un cambio. Todo el porqué que un aconsejado necesita conocer puede ser demostrado claramente en el qué. ¿Qué fue hecho? Sería la pregunta, ¿no? ¿Qué debe hacerse para rectificarlo? ¿Qué serán las futuras respuestas? El porqué lleva a la especulación y al cambio de la culpa. El qué lleva a la solución de los problemas. ¿Se entiende esta diferencia? Cuando uno trata un problema, ¿por qué? ¿Y por qué uno empieza a buscar, ¿no es cierto? Quizás trasladar la culpa en otro, sino el qué. ¿Qué estoy haciendo yo que tengo que cambiar? Habiendo sido respondida la pregunta, los consejeros deben preguntar, ¿qué puede ser hecho acerca de esta situación? ¿Qué dice Dios que se deba hacer? ¿Sí? Y el tercer elemento que compone a la consejería nautética o bíblica es entrenando mediante el motivo. ¿Cuál es el motivo que nos tiene que mover en la consejería? Es esa corrección donde se intenta que el aconsejado sea beneficiado. ¿Sí? Ese es el motivo, el porqué de la consejería. Buscar el bien y el cambio en la persona. 1 Corintios 4:14 dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, y ahí aparece la palabra nouseteo, como a hijos míos amados. Esta es una relación de padre a hijo o de la misma preocupación de un padre a su hijo. Efesios 6:4 dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y acá habla de un balance. La palabra disciplina significa corrección, mientras que nouseteo significa enseñanza y entrenamiento mediante la palabra y el motivo. ¿Sí? Tiene que haber un equilibrio entre la disciplina, la enseñanza, el consejo, la amonestación y, como decía ahí, lo que es el motivo, ¿no? Que es la preocupación por el otro. Según la Tesalonicenses 3:15 dice, más no los tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Incluso en las circunstancias más serias, un cristiano desobediente tiene que ser confrontado de manera nautética como un hermano. Habla de padre a hijo, pero también como hermanos. Ese es el motivo, ¿no? El objetivo debe ser conocer los obstáculos de frente y vencerlos verbalmente. No para castigar a la persona, sino para ayudarla. La noutesis es motivada por el amor y la profunda preocupación en la cual los hermanos son aconsejados y corregidos mediante medios verbales, todo para su bien y, por supuesto, para que el que reciba la gloria sea el Señor. Con esto terminamos lo que es este contenido que tiene que ver con la consejería bíblica. Yo les voy a entregar unas fotocopias para que también ustedes puedan tener una lectura de lo que vimos el miércoles pasado y, bueno, una visión completa de esto. Algo importante que por ahí en la reunión pasada se dijo, la importancia de que en nuestras iglesias también nos formemos en consejería bíblica, ¿no? A veces no es solamente dar un consejo superficial, sencillo, por más que utilicemos versículos de la Biblia, sino que a veces nos faltan herramientas para determinadas problemáticas que muchas veces las personas tienen y no sabemos cómo nosotros resolverlas, ¿no es cierto? Y también dijimos la importancia de que hay profesionales que se dedican a esto, pero siempre que sean también con el respaldo bíblico, profesionales cristianos, que uno puede decir, mira, anda con tal persona que tiene las herramientas profesionales, pero también es un hijo de Dios y te va a aconsejar en base a la palabra de Dios, ¿no? Y que también cada uno de nosotros, en el lugar donde estemos, podamos tener ese conocimiento de la palabra y esa llenura de Dios para transmitir con amor,
con bondad, con preocupación, un consejo sabio de la palabra de Dios a una persona que tengamos a nuestro alrededor. A veces las personas buscan consejo o se sienten más cómodas o se acercan o se abren a personas por afinidad, ¿no es cierto? Porque tienen más confianza con uno que con otro. Y no necesariamente buscando al que tenga el mayor conocimiento o mayor preparación para aconsejar. Por eso hay una responsabilidad también que cada uno de nosotros nos preparemos, conozcamos de la palabra, porque la palabra es amplia en su contenido y tiene respuesta para muchas temáticas, pero muchas veces no sabemos para qué lado correr, ¿no? Cuando tenemos que dar un consejo, y qué importante es poder tener este conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, les voy a repartir las hojitas y vamos a ir terminando este tiempo con una oración para que les quede de refuerzo. Les voy a pedir mientras terminamos a Mario si puede tener oración.